Bien, muchas gracias por estar presentes aquí. Voy a, como dijo María Eugenia, a intentar sintéticamente mostrar la tecnología de la aplicación Face2Gym en un lenguaje lo más claro y sencillo posible, ya que muchos de ustedes no tienen por qué estar al tanto de cómo es que funciona la inteligencia artificial. La mayoría de nosotros llegamos acá a través de las especialidades, bueno, a través de la medicina y no a través de la ingeniería o la cuestión de sistemas. Veremos cómo esta herramienta ha llegado a tener la utilidad que tiene para ayudar a diagnosticar oportunamente y de manera más fácil muchas enfermedades, la mayoría de origen genético. Dejemos claro que no estamos hablando de una herramienta que hace diagnósticos, sino que colabora con nosotros para llegar a uno. A estas herramientas se le dice herramientas de soporte de decisión. En alguna bibliografía ustedes lo pueden encontrar como herramientas de priorización, pero esto que lo hago como una aclaración no es ningún detalle. Siguiente, perdón. Bien. Primero, a mí siempre me ha interesado mucho pensar cómo es que ingresa la inteligencia artificial en el pensamiento médico, porque la primera reacción que se vio cuando apareció, no cuando apareció la inteligencia artificial, cuando apareció ChatGPT y todo esto hace un par de años, fue, bueno, cómo conflictúa la inteligencia artificial con la inteligencia humana, digamos, con la nuestra. Y en realidad hay una falta de criterio, una falta de entendimiento de cómo es que se toman decisiones, por lo menos en el campo de la medicina. Ahí generalmente no se entrena o no se explica cómo que se toman decisiones en medicina. Entonces, yo creo que esto es muy útil. Primero, los problemas de salud son problemas complejos. Por lo tanto, tienen redes, tienen muchos nexos y tienen distintas uniones entre ellas. El razonamiento clínico es eficaz, sobre todo el experto, muy difícil de explicar. O sea, nos es más fácil a los expertos en alguna clínica tomar la decisión que explicar por qué la hicimos. De hecho, raya lo que uno le podría llamar en el lenguaje coloquial la intuición. En cada problema que tenemos con un paciente, con una situación problemática, tenemos incertidumbres. No solamente la incertidumbre de si va a dar o no positivo o negativo el examen complementario que vamos a hacer o el tratamiento que estamos instalando, sino incertidumbre sobre la persona con la que estamos tratando. No conocemos todo su ser. El otro ser es un ser oscuro en algunas zonas, sobre todo las que no preguntamos, porque la anamnesis quedan a veces de algunos baches, incluso lleva mucho tiempo en muchas entrevistas, a veces para sacar algún dato que se había perdido en las primeras intervenciones. Pero también hay incertidumbres socioeconómicas o incluso de otros actores que juegan en el papel de la salud del individuo, pero que nosotros no podemos controlar. Y también tenemos muchos riesgos. Los riesgos, la mayoría de ellos, los que atañen a la medicina en sí, los tenemos más o menos vistos. Sabemos los riesgos que tiene una medicación o un examen complementario, porque es lo que usamos habitualmente. Pero en general y en el pensamiento médico, los riesgos se tratan de minimizar al punto de que sean lo más cercano a cero. Por esto del primum non nocere que habíamos jurado con el juramento hipocrático. Bueno, tenemos incertidumbre, tenemos riesgos, sabemos que hay complejidad, y lo más acabado para pensar en las decisiones que toma un profesional de la medicina serían las teorías utilitarias o las teorías de decisiones, que son teorías sistémicas y normativas. Vale decir, son teorías eh, que intentan utilizar o pensar al médico como una persona dotada de una racionalidad pura, con capacidad de entender todas y cada una de las variables. Luego, esa decisión, como si fuera en un árbol de posibilidades, puede explicarse. Bueno, lo cierto es que estas teorías son limitadas porque nosotros no somos necesariamente seres puramente racionales y a veces no tenemos en claro cuáles son los riesgos e incertidumbres de todo lo que estamos buscando, de manera tal que esas explicaciones sirven bien para explicar o tener una idea de cómo se toman decisiones, pero no la completan. Luego, se sabe que los médicos menos expertos sobrevaloran mucho el criterio propio, por lo tanto hay un sesgo allí, y además sobrevaloran lo raro, o sea, lo distinto a lo común. Entonces aquí entra el dilema de los caballos y las cebras, que ya si no conocen se los explico. Digamos, cuando uno escucha un galope, debe pensar primero en caballos,
que en cebras, porque el caballo es más frecuente. Bueno, ¿cómo hacemos para saber el límite en donde uno tiene que dejar de pensar en caballos y empezar en cebras? O sea, ahí hay una incertidumbre de nuestro propio conocimiento en donde las herramientas de soporte de decisión pueden ayudar. Y acá y nos queda la última parte más importante para mí, es que las decisiones en medicina no las tomamos los médicos. Gracias a Dios, pero lo tenemos que tomar con el paciente, y el paciente hasta qué punto entiende como nosotros los problemas que tiene. Bueno, entonces el razonamiento médico tiene que darse con una ayuda que colabore en esta interacción humana entre pacientes y que ayude a cortar los sesgos que tenemos cada uno y minimizar las incertidumbres. Es allí donde puede entrar tecnologías como el fenotipado de próxima generación, la Next Generation Phenotyping, por eso es la sigla en inglés. Eh, Sabemos que la genética se trabaja mucho con la ontología de fenotipado humano, o sea, una base de datos que se utiliza para clasificar los fenotipos, para identificar asociaciones entre ellos. Y si bien estas ontologías de fenotipo humano, las HPO, se ha convertido en una lengua común para la descripción de fenotipos, lo cierto es que una gestalt, un rasgo, una cara facial, para lo cual no existe término o que tiene un término que desconocemos, pierde la posibilidad de ser estudiada más profundamente. Hay cosas que es capaz de ver la tecnología gestálticas que no son posibles de describir a través de la escritura. Si hablamos de la Next Generation Phenotyping, entonces decimos que es un método avanzado de visión por computadoras en datos de imágenes médicas, en este caso la fotografía. O sea, esta tecnología en retratos da como resultado puntuaciones gestal que luego pueden usarse para la selección de pruebas genéticas apropiadas o para la interpretación de datos moleculares. Entonces, quiero mostrarles cómo es que funciona, por lo menos en Face2Gene, esta tecnología gestáltica. La primera de ellas es la tecnología Deep Gestalt. La práctica común, como había dicho recién, es muy común describir los fenotipos del paciente en términos clínicos y luego utilizar los motores de búsqueda de similitudes semánticas para sugerir síndromes. Este enfoque es subjetivo y depende en gran medida de la opinión del médico y su experiencia en el fenotipado. Luego, acá, esta palabra que uso, su experiencia, bueno, cuando son patologías poco frecuentes, raras, o que no han sido diagnosticados, allí empieza a jugar un gap. La Deep Gestalt, ¿qué es lo que hace? Dada una entrada de imagen, se detectan los puntos de referencia faciales y se utilizan para geonormalizar métricamente la cara. En un lenguaje más llano, vectoriza, pone la cara en puntos y distancias. Estos puntos se cargan a una especie de red neuronal homóloga a la del cerebro humano que se llama, le dicen Deep Convolutional Neural Network. Esta red neuronal procesa las regiones faciales, las convierte en vectores y predice la probabilidad de cada síndrome por región. Por eso están los distintos sectores de la cara, allí donde ven casi en el medio de la filmina. Bueno, entonces, luego ponen el modelo gestal comparando los rostros que el aparato tiene cargados para ver cuáles son los posibles síndromes con los que tenemos enfrente. ¿Qué es lo que necesitamos entonces para utilizar la Deep Gestalt? Es haberle enseñado a la inteligencia artificial cuáles son esos modelos. ¿Vale? Es decir, generar el modelo en donde el script que usa la inteligencia artificial pueda aplicarlo a una cara y dar una conclusión. En Face2Gene sabemos que podemos guiar el diagnóstico de unos 300 síndromes. En la publicación acá que les estoy mostrando, dice que en el 90% de los casos el síndrome correcto apareció en la parte superior, o sea, los 10 síndromes sugeridos. Esto indicaría que esta tecnología puede resaltar posibles diagnósticos y direccionar correctamente la práctica clínica. ¿Cuál es la limitación de esta tecnología que yo les estoy mostrando? Bueno, necesita un entrenamiento mínimo para que el algoritmo genere los modelos. Eso por un lado. Y en su arquitectura, la Deep Gestalt no admite nuevos síndromes. O sea, una vez que nosotros entrenamos estos 300 síndromes, no es que sola, frente a una cara, va a tratar de entrenarse nuevamente. No, ahí necesita un trabajo humano al principio. Después, generar el modelo ya puede relacionarlo. Pero bueno, esta limitación o falencia la podemos resolver con otra tecnología, otra forma de inteligencia artificial que también trabaja al mismo tiempo en Face2Gene, que es la Gestalt Matcher.
Utilizar esta tecnología hace que los vectores resultantes que nombramos antes se utilicen luego para construir un espacio clínico fenotípico. Esas son las siglas en inglés que tienen la CFPS. Para hacer coincidir la foto de un paciente con una galería de retratos de casos resueltos o no resueltos. Para tener una idea mejor de qué es este espacio fenotípico, miren, imaginemos que quienes estamos conectados a este webinar, obviamente estamos en 3 dimensiones, todos nosotros personalmente. Pero sus nombres y sus caras, si es que tuviese la cámara prendida, aparecen en 2 dimensiones en mi pantalla. Bueno, el Gestalt Matcher lo que hace es como si los clasificaras según características fenotípicas en distintos lados de la pantalla. Entonces, los que tenemos nariz prominente vamos para un lado, aquellos que usan barba van para otro, los que tienen ojos claros van para acá, de manera tal que hay una especie de clasificación en una nube de parecidos faciales. Bueno, lo propio hace con las fotos que nosotros tomamos del paciente, o sea, de algunos síndromes que tiene cargado, genera una nube de parecidos, que sería ese espacio fenotípico. Y nos muestra, más tarde se los voy a mostrar con más claridad, en qué espacio está nuestro paciente. De manera tal que con el pensamiento médico, con el criterio médico, nosotros, sin que la aplicación nos diga, miren, esto es muy probablemente esta enfermedad, tengamos una guía para obrar en el diagnóstico médico. Bueno, entonces, de alguna forma, no necesita el entrenamiento que necesitaba la TIP Gestal, nos puede guiar respecto al parecido que tiene, y aparte, pues por lo menos lo que me interesa mucho, es que sirve mucho para la docencia, porque una vez que lo ve uno en una nube, después de explicar a otro, la interconsulta con otra persona se hace un poco más sencillo. Esta tecnología se combina las dos, la Deep Gestalt y la Face2Gene y la Gestalt Matcher, se combinan en el Face2Gene para dar respuestas holísticas. O sea, que va a darle 2 tipos de respuestas, en 2 pestañas distintas que ya lo voy a mostrar. En la forma pediátrica, o sea, en la misma aplicación hay una forma pediátrica que lo que hace es comparar las fotos que nosotros hemos cargado con niños sanos. Entonces aparece el Discord, que lo que hace es, en un lenguaje muy sencillo, que es una barra, decirnos si ese paciente se beneficia mucho, más o menos, o poco, con una intervención del genetista. Esto nos sirve a nosotros, que por lo menos en mi caso nos dedicamos a neurodesarrollo, pero supongamos que es un médico general o médico de familia trabajando en una zona rural o alejada de los centros de mayor complejidad, de repente un avance tecnológico puede hacerle tomar la decisión final de hacer una derivación que a veces no es tan fácil tomarla cuando genera un gasto o un traslado importante. Como el ejemplo, en estos 3 rostros, hicimos pasar el Discord, o sea, esta tecnología. En la primera es una baja posibilidad que necesite genetista, y como ejemplo, esta persona en el futuro se dedicó a la medicina. Aquel que aparece en la segunda imagen puede ser arquitecto, pero fíjense la tercera imagen, como la barra está casi completa. Este es un síndrome Smith-Lemie-Opitz. Y esta cuarta niñita finalmente se convierte en una administrativa en el futuro. O sea, son personas que uno tenía un rasgo que le puede llamar la atención y sin embargo el Face2Gene Petrician View no puede seleccionar algo. Si tengo un poco más de tiempo con la misma aplicación, ya sea en computadora o en celular, se puede mejorar la precisión de los elementos descriptivos con los elementos descriptivos digo que nos dan las HPO. O sea, yo puedo poner, aparte de la cara, del rostro del fenotipo, poner Refine y cargarle características de los HPO que yo conozco que tienen. Entonces, si sabemos que el paciente tiene un rasgo que puede ser descrito por palabras, estas están disponibles y en una segunda barra notamos que esos rasgos descriptivos van a favor de uno u otro diagnóstico. Fíjense la segunda barra. Entonces nosotros tenemos la barra por el parecido gestáltico y la barra por el parecido de las HPO. En el seguimiento del paciente, si cada vez que hacemos un diagnóstico, ya sea clínico o molecular, lo confirmamos, allí abajito, abajo de la derecha lo vemos, de todas las opciones que nos dieron, confirmamos el diagnóstico, esta app refuerza las características sindrómicas, lo que sería como una especie de aprendizaje que mientras más y mejor la usamos, mejor resultado tendrá para el próximo usuario. Entonces hay una cuestión colaborativa en ese sentido.
¿A dónde se encuentran estas dos tecnologías que estoy llamando, de Deep Gestalt y de Gestalt Matcher? Bueno, el Deep Gestalt aparece en la pestaña de raro, mientras que el Gestalt Matcher serían los ultra raros. ¿Y cómo usarlo? Bueno, acá se usa con criterio médico. Si en la pestaña de raro vemos que no hay una preponderancia de uno o dos síndromes que nos estén mostrando una similitud con algo cargado, nos vamos a ultra raro y vemos si en estos síndromes tenemos alguna parecido con las nubes de pacientes que ya teníamos cargados, para tener una guía personal. Acá, por ejemplo, el ejemplo del ultra raro. Y lo que les quería mostrar también es que aparece en el Graphical View como un punto en nuestro espacio clínico fenotípico. Bueno, ahí seguramente la doctora Kelly Franco va a explicarlo mejor. Para ir cerrando, dos o tres cositas más. Muchas investigaciones están publicadas en revistas científicas de alto impacto, dando conferencias, etc. Eso está bien, robustece la evidencia alrededor de la inteligencia artificial. Revistas de muchísimo renombre han elegido utilizar la inteligencia artificial como tema principal y están permanentemente buscando evidencia. Uno de los temas en boga es cómo valorar su eficiencia o eficacia. El modelo que tenemos de hace muchas décadas es la de estudios para fármacos o estudios diagnósticos. La de soporte de decisión realmente no había sido un foco, pero bueno, lo estamos creando y estamos generando camino al andar, como se dice. Sería bueno que aparecieran muchas más publicaciones, sobre todo de hispanohablantes, ya que estoy aprovechando el tipo de webinar que tenemos ahora. Y para terminar, y solamente para mostrarles, la empresa SDNA ha lanzado en Estados Unidos un aplicativo que utiliza Face2Gene, pero que también eh, coloca cuestionarios validados para uso familiar. ¿Por qué es esto? Porque dada la prevalencia grande y el aumento de incidencia que tienen los trastornos de neurodesarrollo, muchos padres y madres preocupadas terminan yendo a buscar la información a motores de búsqueda general que se basan en cosas a veces no validadas o sin un criterio científico. Luego, los malos diagnósticos o los errores diagnósticos pueden ser muy frecuentes. ¿Qué es lo que sucede? Con esto nosotros buscamos que en la madre sea oportunamente derivada al médico y el médico ya tenga, con un código que se genera desde el Child Development Checker, ya tenga respondidas algunas preguntas que previamente respondió la madre con la misma aplicación. Entonces, de alguna manera, los problemas que tenemos en neurodesarrollo y en enfermedades no diagnosticadas, que es la falta de profesionales, la distancia, la falta de turnos, etc., se empiecen a cortar haciendo un diagnóstico oportuno y, por lo tanto, previniendo los problemas del resto de la vida. Bien, aquí les dejo mi correo electrónico. Cualquier duda que no haya surgido acá en la parte de preguntas y respuestas pueden escribir. Les agradezco mucho su atención.